Bien, queridos alumnos, vamos a dar por iniciada nuestra sesión. La sesión que corresponde a esta clase habla de funciones químicas. Cuando hablamos de funciones químicas, básicamente nosotros nos estamos refiriendo al grupo de familias que se van a generar cuando un elemento se mezcla con otro elemento. En química, el grupo de algunas sustancias o compuestos que poseen propiedades químicas semejantes, denominadas propiedades funcionales, reciben el nombre de función química. Cuando un determinado compuesto con características ácidas o con características básicas, o de repente con solubilidad en agua, reactividad de acuerdo con una determinada función química. Se dice que este pertenece a esta función química cuando una determinada sustancia presenta una característica muy definida. Las funciones químicas son divididas de acuerdo con la división clásica de la química. En química inorgánica existen familias muy comunes que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, vamos a reconocer, vamos a ver la estructura de una determinada familia, ¿correcto? Entonces, no olvidar que cuando hablamos de funciones químicas, hablamos de familias. Familias que se van generando por la unión de dos o más elementos químicos dispuestos en la tabla periódica, ¿ya? Una de las primeras familias que nosotros vamos a conocer va a ser la familia de los hidruros. El grupo funcional es hidruros. ¿Cómo yo reconozco a un hidruro? ¿Cómo yo lo voy a reconocer, básicamente? Tú lo vas a reconocer porque un elemento siempre va a estar acompañado de un hidrógeno. Así tú lo reconoces. Un elemento químico, primero el elemento, luego el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, usted me ha dicho que existen metales y no metales. Claro. Si un metal está al costado de un hidrógeno, entonces estamos hablando de la presencia de un hidruro metálico. Entonces yo debo de conocer. Yo, en mi tabla periódica, debo de diferenciar bien cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Ya está. Profesor, ¿y dónde dice eso? Eso dice en la tabla periódica. Elementos metálicos. Y acá también dice elementos no metálicos. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿y qué sucede si yo encuentro a un no metal que está acompañado de un hidrógeno? Entonces tú estás hablando que estás ante la presencia de un hidruro no metálico. Esta es la primera familia que estamos conociendo ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, grupo funcional, hidruros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hay otra familia de elementos químicos. Vamos a hablar de los óxidos. Profesor, ¿cómo reconozco yo un óxido? Tú reconoces a un óxido cuando un elemento está acompañado de un oxígeno. Son familias binarias porque son dos los elementos. Un elemento y el oxígeno. Profesor, ¿y si un metal está acompañado de un oxígeno? Entonces estamos hablando de un óxido básico. Profesor, ¿y si un no metal se encuentra al costado de un oxígeno, profesor? Entonces hablamos de un óxido ácido. Óxido ácido, o también llamado anhidrido. ¿Correcto? Mira, a ver, hasta ahí tenemos dos familias o dos grupos funcionales.
los hidruros y los óxidos. Es muy fácil de reconocer a un óxido, el elemento y el oxígeno. Es muy fácil reconocer a un hidruro, el elemento y el hidrógeno. Muy bien. Ahora veamos otra familia. Vamos a ver a la familia de los ácidos. Perdón, antes de los ácidos vamos a ver a los hidróxidos. ¿Cómo yo reconozco que estoy ante la presencia de un hidróxido? Hay un metal acompañado de un grupo funcional hidroxilo o oxidrilo, un OH. ¿Correcto? Entonces estamos ante la presencia de un hidróxido. ¿Correcto? Este es un hidróxido. Profesor, un ejemplito de hidróxido. Un metal cualquiera. A ver, el oro. AU. OH. Ahí está. Este es un hidróxido. ¿Correcto? En este caso, este es el hidróxido auroso. ¿Ya? Profesor, otro ejemplito. A ver, otro ejemplito. El potasio es un metal. Si tú le colocas un OH, lo conviertes en un hidróxido. ¿Has visto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Hay otra familia que debemos de conocer. La familia de los ácidos. ¿Cómo yo reconozco a un ácido? Es muy simple reconocer a un ácido, ¿correcto? Pero antes de reconocerlo tengo que saber que existen dos tipos de ácidos, ¿ya? Existen los ácidos hidrácidos y existen los ácidos oxácidos. Yo te decía que es muy fácil reconocer a un ácido, ¿sabes por qué? Porque ambos primero llevan el hidrógeno primero. Los ácidos hidrácidos son binarios, porque un hidrógeno está acompañado de un no metal. En cambio, los ácidos oxácidos son ternarios. ¿Por qué? Hidrógeno, no metal, y también tienen un oxígeno. Así yo reconozco a un ácido hidrácido. ¿Has visto? Muchos se confunden los ácidos hidrácidos, ¿sabes con quién? Con los hidruros. Mira, en un ácido hidrácido, ¿quién va primero? El hidrógeno, luego el no metal. Mira, en el hidruro no metálico, ¿quién va primero? El no metal y luego va el hidrógeno. Opuesto, ¿has visto? Muchos se equivocan. Dicen, no, este es un hidruro. No, no es un hidruro. Los hidruros, primero se coloca el elemento y luego se coloca el hidrógeno. En los ácidos, primero el hidrógeno y luego el elemento no metálico. ¿Correcto? Bien, entonces hay que percatarnos en ello para no confundirnos. Bien, terminada la explicación, voy a resolver algunas inquietudes que ustedes tengan. Y finalmente, vamos a ver a la familia de las sales. Estamos reconociendo los distintos grupos funcionales que existen o distintas familias que existen, ¿correcto? Cuando hablamos de sales, hablamos que existen dos tipos de sales. Las sales aloideas y también existen las sales oxisales. Profesor, ¿cómo yo reconozco a una sal aloidea? Primero, acá va un metal. Y el metal está acompañado de un no metal. En una sal oxisal, primero va un metal, luego va un no metal
y esto va acompañado de un oxígeno. Las sales aloideas son binarias. ¿Por qué binarias, profesor? Porque son dos los elementos. Y las sales oxisales son ternarias. ¿Por qué ternarias, profesor? Porque son tres los componentes de este grupo funcional. Metal, no metal y oxígeno. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre estas familias que estamos conociendo? Me las hacen llegar, por favor.